siguieron con motos. Y bueno, cuando paró le rompieron la ventanilla, intentaron robarle el maletín. Obviamente que la policía que estaba aquí en la zona empezó a ver los movimientos y se pudieron detener a los cinco colombianos. Una nueva modalidad de robo cuyos protagonistas fueron bautizados como los cerrachorros llegó a la Argentina. En su mayoría son de origen colombiano. Se dedican a montar cerrajerías, todas truchas, claro. Hacen copias de las llaves de los clientes para luego desvalijar sus domicilios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Periodistas, ¿cómo les va? Conexión Bogotá, de eso vamos a hablar hoy. ¿Y de qué se trata? Se trata nada más ni nada menos de la llegada de los colombianos a la Argentina. ¿Por qué vienen? ¿Por qué se instalan? ¿Cuántos hay? ¿A qué se dedican? Hay muchos, ustedes dirán, que vienen a estudiar, a progresar, a hacer un montón de cosas a la Argentina, pero hay otros que lamentablemente vienen escapando tal vez o tratando de imponer acá un estilo de delincuencia que hasta ahora no conocíamos. Por ejemplo, los copiallaves, aquellos que roban departamentos. De esto hablamos muchas veces, de las bandas de los colombianos. De eso vamos a hablar hoy, de la conexión Bogotá en Argentina, Carlos. Y con el autor de su libro, ¿no? Por supuesto. Que viene con noticias importantes. Pero además, si tenemos preparado una imagen de un personaje, si yo convenzo a Lili de que dé detalles de que este hombre que van a ver ahora está vinculado, ahí está, de fondo, José Otavis, mencionado por escándalos políticos, escándalos del espectáculo, pero ahora se suma a una causa, atención a lo que va a contar Liliana en un rato, porque aparece en una causa clave que está en negociación hoy. Te lo contamos en un ratito lo de José Otavis. Exactamente, pero ahora vamos a otra causa que sin duda dominó la plana de toda la información, porque tiene que ver con José López, con los 9 millones que se le encontró y que empezaba esta historia tal vez cuando teníamos las imágenes de él tirando los bolsos en el convento de General Rodríguez. Hay novedades importantes durante estos días y por eso queremos hablar con el fiscal Federico Delgado que lleva adelante esta investigación. Delgado, buenas noches. Liliana Caruso, Carlos Salernos, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Queríamos preguntarle, ¿qué novedades tiene sobre estas últimas horas, sobre todo cuando han declarado las monjas, 2 de las monjas que están allí en el convento, esta declaración testimonial? ¿Usted presenció el careo o por lo menos nos puede contar algo de lo que pasó? Sí, bueno, hoy declararon las 2 religiosas como testigos, hay otra que está llamada calle indagatoria. Hoy fue un poco extraño porque la verdad que no es normal que 2 monjas declaren y que haya contradicciones entre ellas. Fue una situación un poco a veces tragicómica, por momentos muy elocuente, y lo que podemos pasar en limpio básicamente se ratifica lo que veníamos pensando desde hace tiempo y que algunas pruebas nos podrían llegar a esa conclusión, en el sentido de que a López lo estaban esperando, que López había avisado que ese día iba a pasar a la noche a esta hora extraña, y que había cierta habitualidad entre el convento y el señor López y su esposa. Ajá. Es decir, a ver, usted dice lo estaban esperando, digo, ¿y cuál sería el motivo? ¿Se sabía, digo, ellas podrían haber sabido que López iba a llevar este dinero? ¿Le habían mentido, le habían dicho otra cosa? La verdad que si uno se pone a pensar, en vez de ver la foto, mira el contexto, es difícil pensar que López les haya mentido, porque
llega a un horario inusual, a un convento donde la actividad se terminaba a las 9 de la noche. Era un hombre que habitualmente iba a ese lugar, que hacía años iba a tomar el té con el arzobispo que falleció, que tenía cierta relación con la hermana Alba. La hermana Alba dio la orden de que López había que esperarlo y había que abrir la puerta a la hora que iba a llegar, que era una hora extraña. Y bueno, y lo que las hermanas dicen es que pensaban que era comida, pero digamos, es difícil creer a veces que, al menos para la fiscalía, ¿no? Que a las 4 de la mañana en un convento, en General Rodríguez, un lugar descampado, un feligrés que tiene cierta relación con el convento, aparezca a ese horario revoleando bolsos y con unos millones de dólares. Evidentemente, nosotros creemos que lo estaban esperando porque sabían que iba a caer con ese dinero para ocultarlo. Delegado, no lo veo poco importante o menor que las monjas sean cómplices o no en esta historia, pero quiero decir, me parece que poco tienen que ver con este engranaje de corrupción y de retorno de la obra pública, ¿no? No, claramente. La verdad que los 9 millones por ahí es lo que más llama la atención en términos sociales o la representación mediática, y estoy de acuerdo con vos. Acá lo que nosotros de hecho lo venimos haciendo hace muchos años, la piedra angular de todo esto es determinar cómo el patrimonio López se engrosó de esa manera. Ahora lo que es cierto es que por ahí lo que más impresión causó en términos sociales es el último momento de todo ese recorrido, que es el depósito de 9 millones en ese convento. Pero estoy de acuerdo con vos que acá lo que hay que desentrañar es el qué, el cómo y el cuándo, a través del cual una persona que era relativamente con recursos escasos en 12 años se transforma en millonaria. Ayer charlábamos con Lili y nos preguntábamos dónde, porque López, según el testimonio de Jesús el Pollero, dejó la camioneta prendida con las balizas y con 6 millones de dólares adentro. Y estuvo una hora casi dentro del convento. ¿Esa plata iba a parar a otro lado? No tenemos idea, pero es todo muy extraño y hay parte que no podemos reconstruir porque no hay testigos, pero de hecho, coincidentemente con lo que dice el Señor Jesús, López estuvo casi una hora girando alrededor del convento. En esa hora estuvo emitiendo mensajes de WhatsApp, que no se puede rastrear el contenido por problemas técnicos que tenemos en el Estado argentino. Y después de esa hora deja el auto en marcha y revolea los bolsos. O sea que evidentemente ahí hay un punto ciego que por el momento no hemos podido desentrañar. Doctor, aquí la causa se inicia en la búsqueda, o por lo menos la investigación, en el tema del enriquecimiento ilícito de José López. Digo, ¿cuánto valor pueden tener en esta investigación el relato de las monjas? Porque me parece, quizás se desvió un poco el tema, que si son monjas, que si no, que si el timbre. ¿Cuál es la importancia que puede tener entonces? Yo lo decía, lo decía un poquito recién. Me parece que lo de las monjas tiene que ver simplemente con el último momento del hecho y es con ese intento del señor López de ocultar el dinero. Pero la importancia para nosotros, menos la Fiscalía, la importancia crucial de todo esto es determinar cómo el señor López se hizo de ese patrimonio. Claro. Y para eso lo que hay que hacer es determinar, hay que investigar con mucha precisión los actos que él desarrolló como secretario de Obras Públicas y eventualmente, sí, a través de la asignación de Obras Públicas, recibió retornos por hacer su trabajo de manera irregular. Y esa es la hipótesis nuestra, ¿no? Ahora, claro, digo, más allá de que si se descubrieron algunos documentos que pueden tener hecha o que pueden derivar en una obra que se le hizo al convento específicamente de General Rodríguez, digo, no es para investigarlo ahora en esta misma causa, ¿no? Bueno, nosotros estamos peleando hace mucho tiempo porque nos parece que hay una causa muy grande, que ustedes la conocen, también como yo, que es la del juez Ercolini, que investiga toda la obra pública durante 12 años del gobierno kirchnerista, y nos parece que acotar el caso López al hallazgo de 9 millones de dólares, en cierto punto reducir el caso. Habría que colocarlo en la matriz de sentido o para decirlo más en criollo, en el lugar donde están ubicados los canales o las mangueras por las que fluyó el dinero y que metió su patrimonio. Pero esa decisión es una decisión del juez que nosotros hemos intentado de algún modo cuestionar, pero hasta ahora no hemos tenido suerte. De todas formas, más temprano que tarde es evidente que todo va a devenir aquí a ese lugar, ¿no?
analizar el patrimonio de López y los lugares a través de los que fluyó el dinero que permitió que su patrimonio crezca de este modo. Fiscal Delgado, le agradecemos mucho el contacto. Gracias por atendernos, muy amable. A ustedes, gracias. Buenas noches. Bueno, me quedo con algo que dijo el fiscal Sí. Federico Delgado. López estuvo hablando alrededor del convento casi una hora por WhatsApp. No pudimos, por cuestiones técnicas del Estado argentino. ¿Qué quiere decir con esto? Que no tiene las herramientas. Sale $1,500,000 hackear o desbloquear un teléfono importantísimo, un teléfono de alta gama, como se lo dice, Sí. para saber qué pasó. No se puede acá Va a ser muy todavía, difícil esa parte, la ¿no? tecnología. Bueno, vamos a ver después de cómo se van sucediendo, pero no nos olvidemos el eje de la investigación, que es el enriquecimiento ilícito. Vamos a pasar a otro de los temas que les proponíamos hoy, y era la conexión Bogotá. Un librazo, quiero decir. Un librazo de Un librazo. Nahuel Gallota, un colega nuestro, Crónicas de la Red Mundial de Ladrones Colombianos, que se instaló en la Argentina. Este es el Muy libro, me encanta la foto, te digo, muy, muy bien. Es de María Eugenia Ceruti, vamos a nombrarla también porque una gran fotógrafa. ¿Cómo estás, Nahuel? Buenas noches. Bien, bien, gracias ¿Cómo por nació invitar. la Conexión Bogotá? Nació primero por curiosidad pura Ajá. y por noticias, ¿no? A mediados de 2012, prácticamente día de por medio, teníamos noticias sobre detenciones de colombianos por robar en departamentos cuando sus dueños no estaban. Y me empecé a preguntar quiénes serán estos tipos, ¿no? Porque hasta ese momento solo sabíamos de colombianos vinculados al delito, sabíamos de sicarios y de narcotraficantes. Y bueno, una noche cualquiera me llamó a casa una fuente, me llamaba desde la cárcel de Seiza, un argentino, y le pregunté, así como te digo, de curiosidad pura, si estaba con alguno de estos colombianos que venían siendo detenidos por este delito. Y me dijo que en el pabellón tenía un narcotraficante que si quería me lo pasaba por teléfono. Ajá. Y bueno, esa misma noche me contó que esto es una cultura delincuencial que lleva ya más de 6 décadas, que nació en Nueva York a fines de la década del 50 y que principalmente son de Bogotá, por eso la conexión Por eso la Bogotá. A ver, conexión. dijiste alguno de los robos, ¿no? Motochorros, por ejemplo. Sí. Y te voy a preguntar algo de las armas. Motochorros, copiallaves. Copiallaves que te ingresan a los departamentos. Claro. Los robarruedas o los pincharruedas. ¿Por qué no usan armas los colombianos? ¿Qué es lo que tienen claro? Porque principalmente estamos hablando de que, a ver, que suene bien, es gente que si bien hace el mal, ellos hablan de la malicia indígena. ¿Qué es la malicia indígena? Hacer el mal de la mejor manera posible. ¿Y a qué llaman ellos hacer el mal de la mejor manera posible? Robar sin armas, no lastimar a nadie, viajar. Ellos dicen, si uno quiere la plata, tiene que ir hacia donde está la plata. Y se supone que robando por el mundo recaudan mucho más dinero del que podrían juntar en Bogotá y en Sí. Colombia, donde a veces las penas son mucho más duras que en distintos países del mundo. Pero acá vieron gente de plata para venirse. ¿Por qué eligieron la Argentina, digo? Te cuento, ellos tienen, para partir a un destino salen desde otro, ¿no? Por ejemplo, para llegar a Estados Unidos, que es la meca de los internacionales, donde va la cúpula, digamos, muchos parten desde México. Comienzan robando en DF y cuando reúnen lo que vendría a significarle los viáticos para llegar a Estados Unidos, cruzan. Y así hay un montón de escalas. Bueno, para 2009, 2010, los primeros colombianos internacionales que llegan a Buenos Aires lo hacen como escala para llegar a distintos países de Asia donde estaban robando. Malasia, Japón, Hong Kong. Y bueno, empezaron a robar para hacer los viáticos y se encontraron con que, por ejemplo, en un departamento podían encontrarse con los ahorros de toda la vida de una familia. Acá en la Argentina, Acá en la decimos, ¿no? Argentina. Sobre todo en Buenos Aires, porque En la se ciudad instalan de en Buenos Aires. ¿no? Empezaron, sí, más que ¿Capital nada, Federal? empezaron en Capital Federal. ¿Hay algún barrio de preferencia de robo de ellos? Sí, por lo general son los... En un principio, ¿no? Eran los barrios donde hay muchos hoteles de pago diario, hoteles familiares. Pero ahí residen, decís vos. Sí, claro. ¿Pero dónde roban? Y en un principio en la ciudad de Buenos Aires. Porque más que digo, nada. yo cubrimos robos en Recoleta, Sí. donde hay muchos, Claro. muchos abuelos
y quizá con algún dinero, Claro. ¿no? Caballito, lugares donde hay Palermo. muchos edificios, Palermo. Claro. Sí, es cierto, sobre todo en Capital Federal. No recuerdo muchos Claro. del conurbano. Y ellos hablan de calenturas, ¿no? ¿Qué son las calenturas? Las calenturas son como cuando la policía se empieza a dar cuenta a su modus operandi. Por ejemplo, el delito fue cambiando según las calenturas. Si vos te pones a analizar, comienzan robando en departamentos. Sí. Eso se llama apartamenteros internacionales. Y el puertero de la banda, que es el que se encarga de abrir, muchas veces tiene cursos de cerrajería en distintos países no del te puedo mundo. creer. Pará, Claro. los tipos que nos roban, que entran a los edificios de Buenos Aires, hacen diferentes tipos de cursos. No es una copia que se hace con glicerina o algo que pensábamos muy tradicional. Los No. tipos están entrenadísimos. Claro, por ejemplo, mira, te cuento la historia del protagonista del libro cuando él llega a DF, a México. Lo que hacen es, cierran la puerta a propósito con llave y la tiran por una ventana para el lado de adentro. Entonces, ¿qué hace? Llaman a un cerrajero, a propósito, ¿no? Todo esto, que se pone a trabajar y mientras se pone a trabajar le van sacando charla, preguntándole detalles de la cerradura mexicana, que no es lo mismo que la cerradura de Buenos Aires. O sea, así como también te puedo contar que los que roban en joyerías, en convenciones de joyeros en todo el mundo, muchas veces es gente que tiene estudios de joyería. Y que también son joyeros, ¿no? Porque, por ejemplo, uno en una convención de joyeros en Suiza tal vez se puede robar 100.000 euros, por ejemplo. Y tal vez a los 3 meses se fue a una convención en Alemania y se trae otro timbo, como Pero llaman esa ellos, gente, así. esa gente que delinque se va a las convenciones. Claro, exactamente, de traje, de corbata, Con alquila la sus idea de autos. aprender. Exactamente, porque, o sea, te topás con gente que sabe hablar 3 o 4 idiomas, por ejemplo. Te meto en un lío. A ver. Te voy a meter en un lío. A ver. El ladrón argentino es burdo, es malo, y el ladrón... La verdad que tengo que decir que los colombianos han atrapado uno que otro, pero está lleno. Si preguntamos cómo está el mano a mano, te digo, hay muchos colombianos en Creo que Buenos acá habla, Aires. es que creo que acá habla, ¿no? Del número de... Más o menos, Sí, ¿cómo está el tema? no, ¿Quién no. es mejor y quién es peor en ese aspecto? Son muy distintos, pero, o sea, me parece que lo que hace el colombiano, el argentino no lo hace ni por casualidad. El argentino solamente viajó allá por 2001, 2002 y algunos años más a España a cometer salideras bancarias, pero digamos que es un perfil completamente antagónico, ¿no? Yo el otro día que te contaba estuve en Roma y me encontré con un ladrón que también roba por toda Europa y andaba en alpargatas. ¿Por? O sea, y porque, o sea, acá tienen otro vestir, tienen otra forma de moverse, otra forma de hablar. ¿Se disfrazan? No, disfrazarse no. No, te quiero decir, depende de dónde está, cómo se viste, cómo agrada, cómo habla. Sí, pero lo que te quiero decir es que acá estamos acostumbrados a que el ladrón tenga unas Nike súper caras y en cambio Sí, allá un no. equipo no, de no, gimnasia, claro. algunas o sea, cosas. o nosotros Eso creemos decís. eso, que el ladrón Sí. es eso. Y en Colombia todo lo contrario. Ajá. Lo ¿Y qué trajimos de Colombia hacia acá? ¿Ese método, digo, de robar? ¿Qué concretamente? Y bueno, como te decía, sí, acá comenzaron robando en departamentos. Sí. Cuando el delito se calentó, digamos, empezaron a pinchar las ruedas, ¿no? Que eso es algo El que lo pinchar hacen. rueda. El pinche, le dicen Sí. ellos. Que es Sí. algo que lo hicieron en todo el mundo desde hace décadas. Porque esto, acordate que en el libro contamos que en 1960 hay una noticia de colombianos detenidos en Miami por robos. Sí. Bueno, el pinche es histórico, lo cometen los peruanos, los chilenos y los colombianos. Y empiezan pinchando ruedas, ¿no? A la salida ven que vos entras a una financiera, que saliste de un banco, te pinchan la rueda y cuando vos bajás, sin que te des cuenta, te quitan el maletín. Siempre lo mismo, sin violencia. Cuando notaron que la gente empezó a notar este modus operandi, se pasaron a otro delito, que ellos llaman el bombazo ¿Qué o es? el bujiazo. Es esto que estamos viendo en el último tiempo, que siguen a un A ver, auto. atención ustedes, porque Nahuel nos está dando detalles de cómo prevenirnos en la calle. Más allá de que él vive, trabaja, escribe para diarios, hace libros, te está dando detalles a vos cómo hacer o darte cuenta para que no te roben. ¿Cuál es el bujiazo? Sí, para mí es imposible que se den cuenta de que van a ser víctimas. Uno se entera en ese preciso momento, ¿no? ¿Cómo es? A ver. Y se te ponen a la par, te vienen siguiendo sin que vos te enteres y sacan un bujiazo o una piedra y te rompen el vidrio y ahí te quitan el maletín.
Mirá, O la Maletín, mochila, cartera, lo que mochila, lleves. sí, Lo- sí, lo de que- adentro del auto. Lo que lo motivó a seguirte. le quiero hacer poner colorado y Mirá ya me vas a vos. contar de tu vida en Colombia. Sí. Nahuel Gayota arriesgó su vida como periodista para adentrarse a conocer los lugares, los clanes y las entrañas de las mafias. Ladrones internacionales, bueno, es la verdad que una parte Es extensa extenso. que escribe Sebastián Marroquín. ¿Saben quién es Sebastián Marroquín? El hijo de Pablo Escobar Gaviria. Marroquín escribió en este libro. Te metiste en Colombia, ¿cómo hiciste y cómo te infiltraste? ¿Cómo te relacionaste con los colombianos? Con la verdad siempre. Presentándome, diciendo quién era, qué hago y qué quería hacer. Ujú, Viajé 4 veces a Bogotá. sí. En el primer viaje logré entrar al barrio que se dice que es cuna de los ladrones internacionales. ¿Cuál es? Las Cruces. Ajá. Las Cruces. Y bueno, conocí una persona que confió en mí y que le voy a estar agradecido de por vida y me empezó a presentar gente. Y a su vez acá en Buenos Aires lo mismo, tenía fuentes que estaban presas, que están presos, y cuando ingresaba un colombiano y hacían buena relación y confianza con él, le hablaban de mí. Mirá, ¿No hay tenías miedo? No, la verdad que no. Yo siempre ¿Y digo qué lo crees mismo. que te protegía? No. Porque de última estás hablando con delincuentes. Sí, pero yo creo que como nunca lo que yo les dije que iba a hacer lo cumplí. ¿Pero igual no te yo amenazaron siempre- nunca? No, jamás. ¿Nunca viste un arma? ¿Nunca viste Nada. presionado? No, presionado nunca. Siempre me trataron de primera. ¿Te contaban cómo? Porque cuando vos, a ver, déjame perdonar, llevarlo Sí. al llano. Cuando hablas me relacioné con personas, estás hablando de delincuentes. Por Sí, eso, claro. Sí, La charla era con ellos. Sí, sí. ¿Con cuántos Fui a delincuentes? comer afuera con ellos, fui a sus barrios, fui a discotecas, fui a prostíbulos, hice de todo con ellos. O sea, era uno más, pero porque para el tipo de libro que yo quería hacer, yo sentía que necesitaba hacer todo eso. Ahora, estos tipos, lo que vos decís, a ver, me llama la atención, pero es cierto, los tipos no usan armas en Argentina. No. Acá se mata mucho por matar, el argentino, digo. Allá, cuando vos veías que los tipos robaban, ¿te tocó ver algún robo? ¿Participar de alguna situación o que te cuenten algo reciente? No, me tocó, que en el capítulo 3 lo contamos, yo viví 4 días en Estados Unidos con 2 colombianos, con 2 internacionales. Bajé del avión, me estaban esperando, como si fuese un remisero con un cartelito que decía Nahuel Gayota. Y bueno, el último día le pedí si no me acompañaban a comprar ropa y ellos eran descuidistas. Y bueno, justo antes de irnos dijeron que había un bolso que les había llamado la atención y fueron en busca de ese bolso. Yo me quedé en el auto y efectivamente volvieron al rato con ese bolso. Eso fue lo más loco, pero después es como que no, porque cuando yo los veo, cuando yo estoy con ellos, o sea, yo a muchos me los crucé en Bogotá y cuando ellos están en Colombia no roban, se supone que están de descanso. ¿Qué es un descuidista? ¿Qué es un descuidista? Es el que, por ejemplo, viene alguien y te habla a vos acá y sin que te des cuenta viene otro y te saca el libro, por ejemplo. O sea, Sí, pero la ya billetera, lo que chequearon tengas antes. ahí. Claro, Vinieron exactamente. 2 veces a mi Sí, local. lo que pasa es que no Te te van a sacar entretienen, eso. Por ejemplo, claro. yo entrevisté a descuidistas que Sí. en un maletín se encontraron oro que vendieron por $80.000, por ejemplo. Y yo he estado en la casa de esa persona, en una casa de 3 pisos, y él me decía, mirá, esta casa que ves así, Sí. Los tipos fue viven con en la este Pero- robo en opulencia. Nueva Claro, York. eso te digo. ¿Cómo? ¿Y cómo se vive allá de esta forma? El delincuente, porque Sí. nosotros acá a veces hablamos de barrios, Mm. digo, de barrios marginados. ¿Ahí cómo es el delincuente para que te reciba a vos también, confíe en vos? Bueno, eso es por la confianza esto de que lo que te decía, uno te va contactando con otro, el otro con otro, y después tenés ciertos cuidados, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre digo lo mismo, no quiero saber sus verdaderos nombres, ¿no? Si yo, Liliana, quiero entrevistar a él y quiero que vos me lo presentes, digo, bueno, Liliana, yo quiero que me lo presentes, pero no quiero saber cómo se llama. Él, para mí, a partir de ahora se va a llamar Matías. Y después, para yo encontrarme con él, yo te llamo a vos y te digo, decile que voy a estar en tal esquina a tal hora. Yo no quiero tener tampoco su teléfono. ¿Tenés miedo de eso? ¿De verdad me decís No. que no te causa ninguna No. sensación rara? No. No, miedo para mí es otra cosa en el laburo en el trabajo que hacemos. ¿Qué es miedo para vos? Porque Y si eso no miedo, es miedo... por ejemplo, es cuando le publicás algo en contra de la policía. O sea, yo me preocupo más por eso que... ¿Pero le tenés miedo a la policía, no a ese tipo de delincuentes? No, porque yo con ellos voy de frente, lo que te digo, y ¿Tienen códigos los delincuentes? para mí con los que yo trato, sí. ¿Y ¿Te has encontrado con gente que no tiene código? Sí, también. ¿Y qué te pasó? No que, cómo lo no que viviste? no que me hayan hecho nada, pero es como que
O sea, las historias de este libro es de gente, digamos, educada, formada, gente con la que se puede hablar, que si viene a mantener una conversación con vos, te puede hablar de política mundial. ¿Cómo es la familia de esta gente que encontraste vos? Mira, tenés familias donde es histórico el tema del robo, que vienen de generaciones y generaciones, de familias que se la pasan viajando por el mundo. Y también tenés padres que con parte de sus botines lo que hacen es invertir en la educación de sus hijos, ¿no? O sea, yo me he topado con pilotos de avión que son hijos de ladrones internacionales, trabajadores sociales que son hijos de ladrones. Pero la familia no lo sabe. ¿Cómo que no? ¿Lo saben? Claro, o sea, es como que vos sos Están todos ladrón y a tu hijo lo mandás a la facultad. Le con diste, plata. claro, le ¿La diste familia educación. sabe que trabajo de eso, que trabaja de delincuente? Sí, digamos? claro. Sí, sí, porque imagínate que el que va Bueno, a la pero facultad para tiene lo más que de quiere 20 decir, años. lo que quiere decir entonces, por lo que estás contando, es el delincuente padre Sí. manda al colegio a su hijo Siempre, o sus hijos, Universitario, inclusive. claro, universitarios. sí, sí, claro. ¿Ese hijo sigue en el mismo camino que el padre No, o no, no? no, Al vive- revés. Al Vos revés, decís, tiene una el tipo profesión, tiene una profesión y no quiere vive- meterse. No, que para nada. Y los papás no quieren que sus hijos se dediquen a eso. Ajá. Muchos te dicen de Es que decir, ellos que roban para que sus hijos roban tengan... para darle una vida mejor a sus Claro, hijos, sin para- violencia. Sin violencia. Y son muy queridos en sus barrios porque lo hacen en otros países. Entonces tal vez vuelven, como llaman ellos, ganados de, no sé, de Estados Unidos. Se traen una buena cantidad de miles de dólares y cortan la calle, pagan una sopa popular para toda la cuadra, invitan un asado, se arma el baile, hacen regalos, montan comercios Sí. y contratan empleados del barrio. Por ejemplo, los albaniles, hay barrios donde sus albaniles viven de trabajar con estas personas, ¿no? Una cosita, del otro lado quizás haya gente que dice, bueno, pero él está como idolatrando a esa gente porque roba sin armas, porque roba para darle educación a sus hijos, pero detrás de todo siguen siendo delincuentes. Sí, yo no digo que está bien lo que hagan, o sea, mi objetivo era contar, yo noto que los periodistas, y me incluyo porque también trabajo en un diario, contamos noticias, ¿no? Te contamos 4 detenidos, tienen esta edad, llegaron a Argentina hace tanto tiempo y son de Bogotá. Bueno, yo quería contar quiénes eran ellos, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que mi pregunta es, ¿qué es lo que hace de que una persona ande por izquierda? Claro. Entonces, para entender todo eso, yo necesitaba comprender e ir a sus barrios, ¿no? A mí me decían que hay un montón de pelados, como se les dice allá, que se criaron... son? Los pelados es los jovencitos. Ah. Que se criaron con la imagen de los internacionales regresando de Estados Unidos. ¿Qué es internacional? El internacional es el ladrón que roba por todo el mundo, que son los que están trabajando acá en Buenos Aires. Y también está el ladrón nacional, que muchas veces se dan disputas, ¿no? Porque el ladrón nacional quiere robar al ladrón internacional. ¿Viviste con ellos en Colombia? Sí, en Bogotá. ¿Pero vivías en la casa de ellos? Claro. Sí, estuve en barrios de ellos. ¿Y qué te llamó la atención de alguna de las casas o alguna historia que te acuerdes? Sí. O alguna que te dejó marcado, tal vez. No, la educación, lo ordenados que eran. ¿No parecen delincuentes, decís No, vos? no parecen delincuentes. No viven como delincuentes. Es esa típica diferencia de la que se habla, ¿no? Entre un ladrón y un chorro. ¿Cuál ¿Pero es la les gusta diferencia? robar? ¿Les gusta robar? Sí, claro. Para ellos es su la profesión vida. y es la vida y te hablan de su profesión como yo te puedo hablar de mi libro y como vos podés hablar de tu programa. Ahora, porque la verdad que, digamos, estamos hablando de Pablo Escobar Gaviria, el hijo que escribió en tu libro. Digo, allá, ¿cómo está la historia con Pablo Escobar? ¿Quedó como un héroe entre los delincuentes? Sí, claro. Lo que pasa es que ellos, los internacionales, no tienen nada que ver con el delito. Perdón, con el narcotráfico. Claro, no. Pero... Ellos son ladrones y no quieren saber nada. Y bueno, yo ahora estoy trabajando en un libro similar en Chile. Y lo ¿Qué que se viene ahora? ¿Qué vas a Se viene, escribir? no sé cómo se va a llamar, pero es la vida en un gueto sudamericano. Y elegí un barrio de Santiago que se dice que es un barrio de comunistas, de obreros y de ladrones. Y ¿Viviste allá? ¿Estuviste allá? Sí, sí, ahora llevo ya 5 o 6 viajes y también duermo ahí. Paro en un bar que se dice que es el restaurante de los choros.
¿Y? porque, bueno, allá se le dice así, choro. Ujú. Y nada, la idea es contar la vida de ese barrio, porque los colombianos, ¿qué me decían? De que los mejores ladrones de nuestro continente son los chilenos. Entonces ahí otra ¿Ah, vez... sí? Mirá con Los qué título colombianos mirá qué título decían nos que los regala, ¿no? mejores Claro, entonces... delincuentes eran los chilenos. ¿Y por qué? La curiosidad me llevó a querer saber... ¿Por qué qué son los hay. mejores? Y no lo sé, porque... ¿Qué argumentaban ellos? El tema de lo que ellos llaman monrero, ¿no? Que son los que entran a las casas, como que están más preparados que los colombianos. ¿Y esos son violentos los chilenos? No, tampoco. Tampoco. Los que roban por el mundo roban sin armas. Ujú. Digamos, ¿Pero por qué? ¿Porque saben que hay penas más Porque- duras? ¿Porque saben que están fuera de su casa y la No. cuestión a ellos se les puede dificultar aún más? Por lo que te dije, saben que hacen el mal, pero dicen que, bueno, si vamos a hacer el mal, lo queremos hacer de la mejor forma posible, así como también hay, ellos cumplen promesas, ¿no? Esto de decir, bueno, Diosito, si usted me ayuda en este viajecito, yo vuelvo y voy a donar 100 bolsones de mercado, o sea, Sí, de comida. de comida a un barrio pobre, Mm. o donan ropa a una iglesia, o ayudan a una familia. Bueno, Chapo Guzmán, Pablo Escobar Gaviria. Claro. Sí, en menor escala, ¿no? Está bien, Sí, pero digo, por hacían supuesto. eso. Sí. Un poco para Pero para paliar la atraer, culpa, me parece claro. también, ¿no? No, y para tener El aliados. otro día volví a cruzarme con un colombiano y él me decía así, textual, me dice, es que uno no puede andar haciendo el mal todo el tiempo. Mm. Bueno, yo no digo que lo que hagan está bien, pero nada, también mi trabajo como periodista es contar lo otro, ¿no? Lo bueno, lo malo, y eso, lo que te dije, bueno, a partir de ver cómo es la vida de sus barrios, a partir de saber qué fue de la vida de sus familias, intentar entender por qué una persona se dedica a eso. A ver, quiero preguntarte Es algo, interesante. algo que va mucho más allá de Sí. tu edad hoy madura, como periodista, como escritor. ¿En algún momento se te pasó por la cabeza ser un delincuente? ¿O no? No, nunca. Nunca. No, para nada. Yo digo que antes tenía una mirada sobre el tema, o sea, yo fui docente en reformatorio, fui docente en cárceles, y hoy tengo una mirada distinta, ¿no? Hoy tengo la duda que todavía no me la puedo sacar, que es por qué en una misma casa dos hermanos que pasan las mismas necesidades, que van a la misma escuela, que son hijos de los mismos papás, por qué uno nace delincuente y el otro no. Y bueno, yo antes tenía como una mirada más romántica, ¿no? De esto de que no son víctimas de un montón de cosas. Y hoy hablando con ellos, ¿no? Por ejemplo, te cuento de, no sé, de una persona que no la voy a nombrar también. Robó toda su vida en Europa y su hermano trabajó legalmente toda su vida en Canadá. Y le pregunto, ¿por qué? Me dicen, que a muchos les pregunto lo mismo, y me hablan esto de que uno nace con un coraje para algunas cosas que otras personas no se animan. Y yo muchas veces digo eso, de que sostengo, a partir de años de hablar con ellos, que hay muchas personas que no delinquen porque no se animan. Y si no, Liliana, vos lo sabés bien, ¿cuántos robos se cometen por el dato de un empleado infiel? Totalmente. ¿Cuántos empleados, no sé, encargados de un restaurante, que le roban 3 mesas a su patrón? O sea, yo creo que si todas esas personas que se... Bueno, ¿cuántas personas compran cosas robadas? Que es cómplice también del circuito. Sabiendo de Claro. esto. Bueno, yo creo que todas esas personas, si no hacen lo que hacen los internacionales, es solo por una cuestión de que no se animan. Igual digo, insisto, del otro lado van a decir, bueno, pero no podemos dar el ejemplo que porque son buenos, entre comillas, está bien que delincan. claro. No, Digo, yo a el eso- mensaje a es eso- otro. La cuestión es, ¿por qué si quieren hacer el bien lo tienen que hacer de esa forma? ¿Por qué si el porque les hermano gusta. trabajó Eso bien? es Digo, una forma de trabajo, son unos Claro. ideales y por eso te los aclaro. Yo una vez hablaba con Gambini, con Héctor, que fue nuestro jefe en Clarín, sí. y él planteaba esto de que, me dijo así, mira, los colombianos hacen lo que hacen, pero en Argentina no generan tanta bronca, tanto malestar, porque el que le pone una pistola en la cabeza a tu nene para robarte es el argentino. Claro. Sí, es verdad. Y bueno, no digo que los colombianos sean buenos, pero sí marco esta diferencia, ¿no? Claro, Nahuel, se nos está totalmente. yendo el tiempo volando. Tenemos más invitados, tenemos un montón de temas. La Conexión Bogotá, Linda, ¿eh? de Nahuel, recomendado el libro y el que va a venir próximamente.
prometemos una segunda visita tuya. Dale, con cuando más quieran. historias. Cuando quieran, Nos dale. falta Los ahora. chilenos, vamos a ver cómo son los hermanos latinoamericanos. Gracias, felicitaciones porque venís de un premio de Europa. Dale. Felicitaciones. Te nominaron a justamente por Al este premio libro, al Rodolfo premio Walsh. Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, qué bueno. Felicitaciones Bueno. por todo el trabajo y gracias por venir porque hoy llegó muy temprano también de viaje. Muy Dale, amable. Gracias, por invitarme. Nahuel. Dale. Impecable, ¿eh? La conexión Muy Bogotá. muy lindo libro, lo Bueno. vamos a leer. Bueno, ¿Lo vas a contar? ¿Lo vas a contar? ¿vos querés que lo cuente? Poneme la cara. Ay, Dios. Ustedes saben que este hombre que va a aparecer ahora en imagen estuvo en escándalo por Vicky Cipolitakis, por Sí. ser uno de los líderes de la Sí. cámpora. Acaba de ganar, yo no puedo creer, acaba de ganarse casi 700.000 pesos Sí. en la lotería, tiene problemas de adicción, lo denunció su ex mujer por Sí. haberla golpeado. Tiene un lío terrible y Liliana Caruso te va a contar por qué. Señor Otavis, ¿no? Acá. Señor Otavis, pero no voy a contar nada romántico del señor José Otavis. Aparece, pueden creerlo, en el tema hablando de colombianos, en el tema de Unicenter, ustedes recuerdan el asesinato de los colombianos. Hoy justamente se hacía una pericia importante por este caso, una pericia sobre el arma que se le secuestró a Marcelo Mayo y que está involucrada para algunos Qué que raro, ¿no? sospechan, ¿no? Justamente, Otavis. sí, Otavis. ¿Por qué declaró hoy Otavis en esta causa, en la causa de Unicenter, Carlos? Aparece, todos dirán, ¿qué tiene que ver Otavis? Si Otavis es legislador, A ver, salió con... Unicenter, ¿Qué tiene que ver? 2008, crimen de 2 colombianos, hay Por un arma en el supuesto, medio. balazos. Ya vamos a hablar del arma que Sí. hoy se está peritando. Y además decir, ¿no?, que está metido en el medio, parece el tema de la cocaína. Claro. ¿Qué hace Otavis ahí en ¿Qué el hace medio? Otavis? Bueno, lo llamaron a declarar. ¿Por qué? Porque quería escucharlo a Arroyo Salgado. Y la historia se remonta a 2013, porque mientras cursaba esta investigación, aparece un abogado en los tribunales de San Isidro y le dice a la jueza, usted tiene que escuchar al señor Otavis. 2013. ¿Pero qué tiene que ver el señor Otavis? 2013, el crimen fue 2008. ¿Qué tiene que ver el señor Otavis? Tiene elementos, algo para contarle muy importante de la causa y se lo dice también al fiscal Angelini, que es el que está investigando desde hace mucho tiempo este doble asesinato de los colombianos en el Unicenter. Por lo tanto, dice, bueno, ya que tanto me insistes, voy a ver qué pasa. Arreglan un encuentro en una oficina de San Telmo que aparentemente tenía el señor Otavis. Sí. Cuando llega el fiscal Pará. Angelini, Pará, cuando llega Angelini, Fiscal de San anoten Isidro. los portales, las tapas de Diario de Mañana, lo que va a contar Liliana Caruso ahora. Anótenlo, es noticia. cuando llega a la oficina de San Telmo, golpea la puerta, quiere entrar, espera encontrarse con Otavis para que le diga realmente qué es lo que sabía entonces del doble crimen de Unicenter. ¿Y quién abre la puerta? El señor Marcelo Mayo. Marcelo Mayo, Que hoy que está hoy preso. está detenido por el crimen de Unicenter, el arma que está implicada según parte de una pericia que se hizo por la Policía Federal, está implicada en el crimen y está siendo analizada por estas horas para ver si tuvo que ver o no con el doble crimen. Marcelo Mayo, este hombre le abre la puerta y Angelini, el fiscal, le dice, pero yo venía a hablar con Otavis. No, bueno, pero yo voy a contarle, usted a mí no me cuente nada, yo no tengo nada que ver, le dice, y se va, hace solo un acta porque tiene que explicar Qué por qué noticia, fue ahí. ¿eh? ¿Qué pasó por estas notición, horas? ¿eh? Uno de los abogados de uno de los detenidos, que es Rodrigo González, le insiste a la jueza Arroyo Salgado que por favor le tome declaración a Otavis. Otavis va a declarar por estas horas. ¿Y sabés qué dice? Yo no tengo nada que ver con el crimen de Unicenter. Bueno, ¿De qué me está hablando? esto cada y le vez- muestran una foto de Angelini, del fiscal. Le dice, ¿y usted lo conoce? Esta cara me suena, dijo. Otavis. Otavis, cuando Bueno, aparentemente tenía que encontrarse con Angelini para darle información y el que le abrió la puerta fue Marcelo Mayo. ¿Qué pasa acá? ¿Me querés decir cuál es este triángulo? Vamos a ver si realmente se puede dilucidar o no, pero es un dato para conocer. vamos a hablar también de esto, mirá. Hay un tema que nos preocupa y desde periodistas queríamos analizar lo que es las armas que usan los delincuentes. Ustedes vieron que en el último tiempo me tocó cubrir algunos casos, y por supuesto a Lili también, pero que me llamó la atención el poder de fuego de las armas que usaban los delincuentes. Mirá, este caso de 2014 es de las bandas de la banda de las ametralladoras. Esta es la banda de las ametralladoras.
Fíjate el que tiene la capucha negra, y ya están sentándose los expertos para que nos expliquen cómo puede ser que tengan estas armas, cómo las consiguen y cuál es el poder de fuego. Fíjate lo que tiene en el costado derecho. Ya lo vas a ver. Acá están queriendo ingresar a un domicilio. El tipo que lleva la capucha tiene una ametralladora, una M16, que para que ustedes se den una idea, es la que usan en las películas los yanquis cada vez que quieren emular una guerra en Vietnam o en alguna batalla cercana, en Irak, no sé. Sí. Es impresionante ver la operatividad. Si quieren, vamos a presentar a los invitados mientras vemos este video. ¿Te parece? Sí. Diego Raidán, un ex policía bonaerense, ahora abogado penalista. ¿Cómo estás, Diego? Bien, gracias por venir. invitarme. Y el perito balístico, Rubén Martín, ustedes lo conocen. ¿Cómo le va, Martín? Bien, ¿Qué bien. dice? Muy bien. Los dos que saben de armas, uno por haber estado en la fuerza ya de por sí y el otro por analizarlas. Me gustaría preguntarle primero a Diego, digo, ¿cómo vos que estuviste en la bonaerense, cuando te tocó trabajar, ¿ustedes pensaban o discutían esto? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo estamos armados nosotros? ¿Cómo los delincuentes? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Mira, en los años que estuve en la policía bonaerense, lo que sí te puedo contar es que hubo un desarme que fue quizás bastante silencioso ese desarme. Sí. No íbamos tomando conciencia. En realidad se iba desarmando a la policía a consecuencia de aquellos gatillos fácil que eran información diaria, y a los efectos de darle una respuesta a la sociedad, la policía empieza a sufrir un desarme bastante considerable. Muchos que están hoy incluso en actividad no saben que existieron determinadas armas que pasaron por las comisarías, incluso que pasaron por la escuela de cadetes cuando estuve en esa misma y hacíamos guardia. Pero esas no. Sí. No. Esto, cuando Esta que hablamos estamos viendo ahora, no. Aparte, A ver, están lo entrando máximo- con un mortero. Fíjate, tienen un mortero de la policía. El mortero es el que rompe, ¿no? Mortero y ametralladoras. ¿Cómo se nutren? ¿Cómo hacen para conseguirlas? Bueno, el mercado negro, la verdad que permite ser un supermercado amplio para ellos, un delivery o nutrirse de elementos que quizás aquellos que están en la fuerza solamente se tienen que hacer valer por los medios que tenemos. Pero el desarme empieza que la policía bonaerense llegó a tener en sus comisarías lo que eran los FAL, en primer lugar, que eran fusiles automáticos livianos, que incluso nosotros teníamos práctica de tiro con esos fusiles. Luego teníamos ametralladoras UCI, que eran de origen israelí, que eran fantásticas. Luego pasaron a PA3, que era, el perito va a ser mucho más experto que yo, pero bastantes malas. Y así nos fueron quitando esas ¿Puedes armas. decir que fue bajando? Pero totalmente. Totalmente. Fue Estaban bajando. súper armados y de repente la nada misma. La nada misma. Mirá, eso es un allanamiento, el allanamiento a la banda de las ametralladoras que están viendo. Fíjate las armas. Le pregunto al doctor, a ver, estas armas, ¿qué daño causan? No, letales. De hecho, para hacer un panorama clarito, lo que estás viendo ahí son fusiles AR-15. El calibre es el .223 Remington, que en realidad es un calibre, para pasarlo a milímetros, 5.56. Es decir, es un calibre próximo al 22, pero con una cápsula impulsora mucho más potente. ¿Y qué quiere decir para que no Para el entendemos que nada lego de en la eso? materia, estás viendo un fusil que tiene la peculiaridad del proyectil de que vos cuando la bala entra perpendicular al cuerpo provoca determinado daño. Mirá. ¿Estamos de acuerdo? No sé si viste esa bala. Mirá. Exacto, es una de Eso. 2.23. Ajá. 2.23 Remington. Cuando entra el proyectil balístico, ingresa el cuerpo perpendicular a él, provoca determinado daño. Sí. Ahora imagínense cuando el proyectil, que es más largo, es mucho más largo que el diámetro que posee, en cuanto hace contacto con el cuerpo se pone de perfil. Y El daño provoca es más mucho- daño. Eso. Es realmente letal. Perdón, Sí. ¿cuál es la del FAL, digamos, la que puede traspasar el chaleco antibala? No, todos los fusiles. ¿Todos los fusiles? Todos los fusiles. Por eso cuando repiten en muchos programas que lo que tenía José López es un fusil ametralladora, era un triste rifle calibre 22 con el aspecto de un fusil. Es una semiautomática esa, ¿no? Sí. Sí, en realidad es una automática, el fuego semiautomático. Mirá, para los dos, miren lo que... Esto me tocó vivir en un allanamiento en Pablo Podestá. Mirá, esas son dos M16, me contaba el Grupo Halcón que tienen un altísimo poder de fuego y una 1270, una Sí. escopeta. Sí. Estos tenían delincuentes de 18 y 19 años que tiraban a ráfagas. ¿Cuántas por minuto, doctor, estas?
Calcula que los cargadores de una R15 estándar son 25 y en 2 contactos o en 3 contactos en fuego full auto, en fuego ametrallado para que la gente lo entienda mejor, vació el cargador. A ver, ahora, Diego, lo que y si vos no- fíjate, sí. usted cuando ves esto, digo, claro, como policía, ¿qué sentís? Decís, Yo cuando veo tengo que esto, enfrentarme con Igual este no es lo tipo. común, ¿eh? Lo que veo, cuando veo estas armas y Sí. cuando empiezo a recordar el desarme que sufrió la bonaerense, específicamente, digo, tenía que haber sufrido una metamorfosis. Tampoco es entendible que hoy, con una polis como la que tenemos, con cantidad de habitantes como la que tenemos, uno esté recorriendo con un FAL. Sabemos que un disparo de FAL puede llegar a ser un desastre. Sí. Pero tampoco podemos dejar, o sea, no se fue modernizando, le fueron Eso quitando, fue. le fueron restando. Y hoy Recuerden que tenemos- el atentado en Miami Sí. fue con un R15. Porque la ventaja, entre comillas, entiéndase lo que voy a decir, para el agresor, la ventaja de un fusil en un espacio reducido es que con el mismo proyectil mata a 5 Claro, personas. pero ahora yo digo, pienso, el delincuente está con un fusil y el policía está con una 9 milímetros. 9 Digo, milímetros, ¿cómo sí. se enfrenta? Digo, ¿cómo es Bueno. esta relación? Bueno, ¿Qué no pasa? existe una relación, Claro. exponemos a los policías y lo único que tenemos es cantidad de policías y lo único que hacemos es que salga después luego en una nota así chiquito que mataron a un trabajador uniformado. Pará, ¿cuántos disparos la 9 milímetros de la policía y cuántos disparos si alguien te agarra con una M16? Pero es comparar... No, digo, pero ¿cuánta capacidad de tiro tiene cada Pero una? va No se mucho puede. más allá de la capacidad de fuego. Una cosa es la cadencia de fuego, otra es la capacidad de fuego y otra el poder de destrucción. Cuando vos tenés un fusil, así dispare... te doy un ejemplo, el 3006, el fusil de la Segunda Guerra Mundial, el Garand, M1 Garand. Era un fusil que era incómodo para cargar, cargaba 7 cartuchos nada más. Igualmente es un fusil, un arma larga que a una distancia de enfrentamiento de 15 metros pasa 3 colectivos No, uno Rubén, atrás yo del entiendo otro. eso, pero te hablo de esto. Te hablo un policía enfrentado con un delincuente. Digo, ¿cuántas balas tienen cada uno? Eso te Claro. quiero preguntar. ¿Qué El poder de ponente fuego debe tiene sacar cada el uno? cargador y poner otro Es si que el queda sin policía balas. se tiene que tirar, reitero, esconder, a ver, se se tiene tiene que que esconder esconder. bien Sí. pegadito al suelo, porque a ver si nos ponemos, yo creo que no me llegas a entender. Sí, te entiendo, Si se pone te entiendo. detrás de una columna de alumbrado, Vuela él la y la bala columna. la atraviesa. Pero esto quiero... ¿Querés que te cuente algo? Nos metimos en la 1114, saliendo de la 1114, arriba de un patrullero, escucho por la radio de que venía de frente 4 delincuentes en un Bora robado con 2 FAL. ¿Sabés qué le pidieron al que manejaba el auto? Salite. ¿Al chofer? Correte. Correte, le Sí. dijeron. Y es algo Correte. normal. Pero esto no ahí tiene No es chance. porque alguien veníamos que nosotros, entiende. al otro que estaba al lado también, correte, le dijeron. Es que no Pero tiene ahí es donde chances. tenemos- Por eso que es me alguien que preocupa, entiende, digo, alguien que pobre equipo entiende. que nos defiende, que es un tipo honesto, porque hoy se habla de una policía que está devaluada además. Pero pobre el tipo que nos defiende, que lleva un arma, un chaleco, Claro. pobre, y tiene que enfrentarse con esto. Y tenés dos cuestiones con respecto a las armas también, porque después creamos una policía de aproximación, que es una policía local, para que doña Rosa lo llame, porque hay gente sentada en la esquina, y no le damos nada más que una 9 milímetros. Entonces nos excedemos, porque ni siquiera tiene un gas pimienta, Sí. ni siquiera tiene una tonfa, como para poder no utilizar el arma de fuego, y le damos la 9 milímetros nada más, a lo que son policías locales que deberían estar munidos de más elementos como para ser una policía de aproximación. Y aquellos que están recorriendo en cuadrícula no le damos ni siquiera escopetas para que puedan recorrer, que debería ser la parte más gruesa, para llamarla groseramente, Sí. pero son los que están recorriendo a la noche. Entonces, que se pueden cruzar con este vehículo, con este Bora, o tener un enfrentamiento. Entonces, no está merituado, no hay un peso en esto. Solamente lo que decimos es, a ver, qué armas tienen, qué pasó, y actúan a consecuencia de las noticias que vamos teniendo diario. ¿Tenés un Pero, gatillo fácil? ¿hay solución? Le sacamos el arma. Claro. Si hay solución, y sí, es que la tiene que haber porque si no la cosa va a ser muy complicada de... Pero ¿cuál es? Digo? ¿Cuál es la solución? Es que a cualquier sujeto que esté portando un arma de estas características directamente, perpetua. ¿No se había grabado? ¿Se había No, grabado el una robo cosa es con- la con aportación de arma de guerra, A ver, sí. otra... bueno, acá la Bueno, abogado en penalista. este caso tenemos que, sí, se ha grabado y no permite la excarcelación. Es un calificador, pero no te lleva. Es de 3.6 a 8.6, lo cual no permite la excarcelación ni por el mínimo ni por el máximo. Ajá. Ahora bien, sí existe lo que es una aportación atenuada, ¿no? Sí, ¿qué Podemos es? entender que si no va a cometer un delito y la persona está aportando, se le puede hacer atenuada y puede recuperar su libertad. Se ha adelantado en materia de justicia los efectos de que la aportación ya dejó de ser solamente por el hecho de estar portada, sino de solamente estar al alcance.
¿sí? Si estamos en el auto y la tiene en el asiento del acompañante Sí. o la tiene debajo de su asiento, muchos fiscales hoy están calificando esto como portación. Ya lo contaba. Mientras cuenta, vayamos a ver el paño de la banda de las ametralladoras. Quiero preguntarle algo a ustedes dos. Sí. En un momento cuando entran a casa, pero digo, vos hablas de la portación. Sí. Y yo lo que quiero hablar es de los tipos que están en desventaja. Del policía que está en desventaja. Más allá que le den perpetuo o no, porque hay que agarrarlo a estos tipos para meterlo preso. Claro, primero hay que agarrarlo. Primero hay que agarrarlos. La banda esta de las ametralladoras que están viendo, estaban con 2 ametralladoras y con un aparato, con un equipo que usa Sí. comúnmente la policía para romper la Ahí puerta, está. para decirlo más fácil. Ariete. Un ariete. Ariete, ahí Para que está, el para que la ariete. gente lo entienda, digo, todos elementos que utiliza la fuerza especial cuando hace un allanamiento. Lo tienen los delincuentes. ¿Cómo hacemos? Mirá lo que estamos mostrando ahora. Es increíble. Esto tenían estos tipos. Aparte, a mí lo que me llama la atención, digo, ¿es tan fácil manejar esto? ¿Cómo lo manejan? Digo, ¿se aprende fácil? ¿Un ¿Cómo? fusil? Digo, porque manejar un arma de este tipo... Sí, es sencillo. De hecho, sencillo? Lili, pensá Cualquiera lo puede hacer. Lili, pensá una cosa. El AR-15 Sí. es el fusil de la guerra de Vietnam. Sí. No eran hombres ingenieros de la NASA los que iban a Vietnam. Eran la primer camada de los que desembarcaron en la guerra de Vietnam. Eran gente de color, gente marginada. Primero se mandaron lo que Estados Unidos se quiso sacar de encima Claro. a Vietnam. O sea que no es un arma... En realidad, manejar un fusil es manejar 2 palancas y un botón. No es mucho más. ¿No te tira para atrás el fuego, el poder de fuego? Tiene retroceso. Tiene retroceso, pero muy amortiguado. Es mucho más fuerte el retroceso. Por eso se hizo el cambio. En la Segunda Guerra Mundial termina sobreviviendo el calibre 308 Winchester, es el 7.62. El 5.56, que es el 2.23, el AR-15, viene a reemplazarlo porque es más liviano, tiene menos retrocarga en el momento de disparo y la capacidad de fuego en combate urbano. Vos no necesitas matar a alguien a 2 kilómetros, necesitas matarlo en una distancia de fuego de 500 metros. Pero digo, Ahora, sí se tiene que... Hay una pregunta que vos hiciste hace un ratito. ¿Cómo se para esto? a ver, Sí, Claro. si tienen la respuesta es un golazo. No, la respuesta es clara, existe la respuesta. Salar no existe. La respuesta existe cuando si tenemos una verdadera inteligencia policial que pueda llegar a dar con anterioridad, sabiendo dónde está ese mercado negro, cómo se compra, ¿Cómo cómo es se el vende mercado y negro? quiénes A ver, son. contame. Mercado negro, uno va a las villas de emergencia y consigue las armas que quiere. Vos vas a Pero la villa y hay perdón, qué. solo villas, digo, porque... A ver. El lugar más transitado Sí, son las villas de son las emergencia, villas, ok. no porque utilizan lamentablemente a la mayoría Claro. de la gente La de la villa de geografía. emergencia, Claro. son personas que trabajan. Y los mínimos, porque acá no hay que confundir, el grupo mínimo son aquellas personas que están delinquiendo. Se cubren teniendo como un escudo casi humano Claro. de todas estas personas y aquellos caminos, si uno transita por las villas, conoce lo que son los pasillos y es muy difícil poder ingresar o bien hacer un allanamiento o bien marcar Pero ese pará, domicilio. ¿yo te lo puedo encontrar en una villa? No, podríamos encontrar una villa o ¿Lo podríamos puedo encontrar comprar en en una una casa villa? recoleta. No, ¿eh? es- Podríamos comprarlo es en un cualquier fusil. lado. Perdón, José López Es un fusil. tenía no- una casa tenía un rifle. en Tigre. Dejemos de insistir con Tenía José una López. porquería, ¿eh? Tenía No un rifle importa. 22 Era muy malo. vergonzoso. Era Está bien, pero de esto vergonzoso. digo. A ver, hablemos de las armas de No los verdaderos tenés- delincuentes. no, no estos tenés son- de estos no tenés tanto. ¿Dónde lo compró? Es muy difícil porque es un fusil que, a ver, para vos poder comprar un fusil hoy te necesitas un dictamen del Ministerio de No, no, Defensa. no, pero Pero para es robado. entenderme que al No, chorro, digo. Claro. es robado. Pero a lo que me Claro. refiero es que es fácil de determinar. Vas al Sí. RENAR, decís cuántos AR-15 entraron por derecha Claro. y ese es el lote máximo que vos podés tener en el Está mercado bien. negro cuando entraron a la casa y se lo llevaron. ¿Me entendés? Pero no hay muchos O AR-15. sea, se pueden hacer estadísticas y Sí. cruzar la información. Sí. Lo que pasa es que el plano del delito, si yo sé que entraron 100 R15 y sé que se robaron 5, Sí. tengo la posibilidad de determinar dónde puedo llegar. Ahí lo que falta es la inteligencia. Claro, Sí. tenemos que ir O hay negligencia, redondeando, ¿no? pero Sí. me gustaría preguntarle a Diego primero, como ex policía y viendo todo esto, ¿qué necesitaría la policía hoy? Respaldo primero, respaldo político, número 1, que se lo respalde permanentemente. Lo único que escucho en todos lados es lo del chaleco caliente. Es algo que se necesita, es algo que se está trabajando y se está avanzando, pero hay que trabajar un poquito más rápido y colaborar un poco más con la policía. Bueno, muchas Martín. gracias a los dos, ¿eh? Sí. A vos por Lo invitar. último, ¿querés algo chiquitito? Creo que tenemos un poquito. No, todavía. no, en realidad coincido con él, la policía bonaerense, o sea, viene sufriendo... Las policías en general en todo el país están sufriendo siempre
el golpe político, el golpe de efecto Claro. de que prometen y no se les da lo mínimo indispensable. Sí. Bueno, Bueno. se habla de casi 2 millones de armas que están dando vueltas por ahí dentro del mercado negro. ¿Cómo saberlo, no? En realidad no hay cifras, pero bueno, hay que estar atentos a todo eso. Bueno, Gracias, Lolo, por venir. Un placer. Gracias a ustedes. Nos hemos quedado sin Muy tiempo amable. una vez más. sí, Un pero tema vamos a que da seguir. para mucho más. Vamos claro, a siempre. seguir. Bueno, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.